Buenas noches, bienvenidos a La Hora del Martillo. Este programa es financiado con recursos del FUTIC. En este momento estamos saludando a Diego Martínez Lloreda, habitual presentador, a quien le deseamos una pronta recuperación de su salud. Hoy vamos a hablar del Congreso de la República, de la nueva composición. En cuestión de 2 meses tendremos un nuevo Congreso, un nuevo presidente. Colombia va a tener muchos cambios y hay muchas expectativas. Estos son los titulares hoy en La Hora del Martillo. Hoy, en La Hora del Martillo, la bancada de congresistas del Valle y sus desafíos con la región. Invitados, los congresistas electos, Cristian Garcés y José Alberto Tejada. Los periodistas, Rubén Darío Gálvez y Gildardo Arango. Dirige y conduce Óscar López Noguera. Muy bien, saludamos a nuestros invitados. Vamos a empezar con Rubén Darío Gálvez, hombre de la Casa de Telepacífico, está en múltiples programas en el noticiero de Telepacífico. Bienvenido, Rubén. Buenas noches, Óscar. Muchísimas gracias usted por la invitación. Muchos medios ya, sí señor, ha pasado un poquito el tiempo, pero aquí muy contentos y muy agradecidos. Rubén Darío es actualmente director de noticias de RCN Radio Cali. Aquí en la ciudad de Cali, en 980M, exactamente. Sí, señor. Y también está otro gran amigo, también de la casa. Hoy vamos a hablar con los periodistas de la casa que siempre han estado en medios de comunicación, que están vinculados con Telepacífico, con el mismo canal, y en este caso el director de Magazine del Pacífico y además director de la UFM, Gildardo Arango. Bienvenido a La Hora del Martillo. Óscar, muchas gracias y qué placer estar aquí con Rubén, enviando un saludo muy especial de recuperación a Diego Martínez y bueno, listo para atender esta invitación que muy amablemente usted ha hecho, Óscar. Antes de entrar en materia con los congresistas electos, tenemos un congresista de derecha y uno de izquierda, como manda la objetividad periodística. Los cánones. Sí, señor. Hay que decir que esta noche quizá la ubicación en los asientos no implica nada. No implica nada. ¿No? Aquí no estamos como las redes sociales tan extremistas con la derecha o la izquierda. Rubén Darío, la expectativa que hay y el ambiente, de pronto estamos en Semana Santa y eso relaja un poco, pero en cuestión de semanas tenemos elección presidencial, primera vuelta, y vamos a tener un nuevo Congreso en cuestión de 2 meses. Indudablemente, Óscar, y creo que hay un hecho inédito en el Congreso de la República que se posesiona en el próximo mes de julio, desde el caso del Valle del Cauca, y es la composición tanto de la bancada en la Cámara de Representantes como en el Senado, con una mayoría casi de un 30%, bueno, no una mayoría, pero una cifra importante de representantes de la izquierda, como es el pacto histórico. Creo que en esa medida hay muchas expectativas y tendremos que estar siguiendo muy de cerca el papel que jueguen quienes fueron electos en esta oportunidad. Y un segundo elemento yo pondría a consideración es que este grupo de congresistas que terminan su actividad, algunos reelegidos, no pudieron actuar mucho en los últimos años, teniendo en cuenta que realmente la pandemia cambió considerablemente la agenda de actividades que tendrían que haber desarrollado exactamente desde el Congreso de la República en favor de la región, los senadores, y en favor del departamento, los representantes de la Cámara. Sí, señor Gildardo. ¿Cómo ve usted el panorama, sobre todo en esa perspectiva que vamos a tener un nuevo Congreso, un nuevo presidente y pues finalmente las apuestas están divididas? Digamos, como dice Rubén, anotar el fenómeno político que fue el pacto histórico, que tendrá un reto de responder a un año difícil, que fue el 2021, que dejó heridas abiertas y una región que requiere también una reivindicación social que se exigió en el paro, pero también una recuperación del tejido social después de lo ocurrido. Muy bien, vamos a saludar a 2 de los congresistas electos. Uno ya es representante de la Cámara, Cristian Garcés, y va a continuar en esa labor. Y a José Alberto Tejada, precisamente del Pacto Histórico, a quienes les vamos a preguntar su opinión sobre la bancada actual del Valle del Cauca y los proyectos que se venían jalonando para la región. Adelante, Cristian y José Alberto. Pienso que hay 3 grandes áreas de trabajo. La primera, los grandes proyectos de impacto regional que son de recursos billonarios, donde se requiere que el próximo presidente de la República garantice los recursos para algunos de ellos que están todavía en proceso, no por falta de voluntad del gobierno nacional, sino por situaciones diferentes, como es el caso del dragado de Buenaventura, del inicio de la obra Mulaló-Lobo Guerrero. Continuar, ya el próximo presidente debe adjudicar los recursos para el tren de cercanías, que es tan importante para Cali y sus municipios vecinos. Terminar la malla vial del Valle del Cauca con la contratación que se está haciendo en estos momentos y arrancar
lo que falta de la doble calzada Buga-Buenaventura, donde el actual gobierno está dejando los recursos y el proceso de contratación avanzado para que se adjudique en el próximo gobierno y se termine por fin este gran sueño de los vallecaucanos, que es la doble calzada Buga-Buenaventura. Y están otras dos áreas muy importantes de trabajo: recuperar la seguridad en el Valle del Cauca, donde lastimosamente hay un fortalecimiento de grupos armados organizados que se financian con el narcotráfico, y la lucha contra la pobreza, que especialmente nos dejó la pandemia y que es el gran reto para poder garantizar un presente y un futuro, entre otros, para poblaciones como la juvenil, que hoy tiene un desempleo muy alto. Muchísimos, pero en particular en el Valle del Cauca hay que advertir que los congresistas del departamento se han focalizado principalmente en lo que uno llamaría las megaobras u obras estratégicas, que siendo muy importantes no son suficientes para resolver los problemas cotidianos de la gente. Estoy hablando del dragado de Buenaventura, estoy hablando de la doble calzada, estoy hablando de la vía Mulaló-Lobo Guerrero, estoy hablando de la segunda pista del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, pero no hay proyectos que hablen de educación, que hablen de empleabilidad, que hablen de generación de ingresos, que hablen de lucha contra el hambre y que hablen de lucha contra la corrupción. Muy bien, las opiniones de estos dos invitados congresistas electos que estarán el 20 de julio posesionándose. ¿Qué opina usted de esto que dicen los congresistas? Hay varias cosas que me aterran, definitivamente, Óscar. Primero, lo que dice el representante Cristian Garcés tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía nosotros estemos esperando 12 kilómetros para la terminación de la doble calzada Buga-Buenaventura? Un proyecto que empezó precisamente después de una avalancha en una Semana Santa. Exactamente. ¿Cuántos años han pasado y seguimos en lo mismo, en la rogadera, y que tiene que ser el presidente de Colombia el que lo haga y el que dé los recursos? El último anuncio que se conoció fue que la Agencia Nacional de Infraestructura había puesto los recursos, pero de seguro llega el presidente y vamos a hablar de lo mismo, ¿no? En los aportes al Valle, al Pacífico, y vienen las promesas y no pasa nada. Un segundo elemento que a mí también me preocupa mucho es que en ninguno de los casos se está mencionando el tema de la seguridad. Hace unas pocas semanas el Defensor Nacional del Pueblo aquí mismo en Cali advirtió cómo Cali y el departamento del Valle del Cauca está acosado por la delincuencia común, por el narcotráfico, por la guerrilla, por las disidencias, cómo Cali se ha convertido cada vez más en un corredor peligrosísimo. Tenemos 2.000 personas detenidas en estaciones de policía. El tema de la justicia gravísima. Y en ese sentido, el famoso búnker de la Fiscalía, yo quisiera saber cuál es la estrategia de un bloque parlamentario, además, que en las últimas entrevistas que ellos han concedido como tal, juntos han dicho que trabajan unidos, que no importan las ideologías, etcétera, etcétera, pero de verdad, la fórmula es, claro, las megaobras y la infraestructura vial y todo lo que se quiera es importante, y el dragado en Buenaventura, etcétera, etcétera, pero hay situaciones mucho más graves en este momento, como el tema de la seguridad, que tiene que ser algo que se toque a fondo y de inmediato, sí, Óscar, señor. Me parece a mí. Gildardo Arango. Creo que ausente de este debate, como lo dice Rubén, el tema de seguridad, el tema de la reactivación económica después de lo que ha ocurrido, pandemia, confinamiento, el mismo paro, y una respuesta también desde el punto de vista social a ese reclamo en un departamento donde ese estallido social o levantamiento popular se dio con mayor énfasis. Entonces, y que ya se cumple en la próxima semana un año. Un año, el 28 de abril, previo a las elecciones. Entonces creo que hay muchos retos, pero principalmente, Rubén lo anotaba, es el que podamos ver una bancada unida, que anteponga los intereses de la región por encima de las diferencias o de posiciones políticas antagónicas, porque prácticamente, excepto un representante del Partido Verde, pues pertenecen los unos al pacto y los otros del otro lado, Partido de la U, Cambio Radical y Centro Democrático. Pero los del Verde ya se están yendo hacia el lado del pacto. Sí, entonces... Bueno, pero hay un tema antes de irnos a la pausa, rápidamente, es que el Valle va a tener menos senadores. Súmele. De 13 pasamos senadores a 9. O sea, el bloque disminuye. A cambio de crecer, disminuye la representación. Y fue un golpe porque pero son 4 menos. Pero en una organización política inequitativa, y eso hay que reconocerlo, porque es que hay departamentos que no los tienen. Por lo menos en el caso del Valle del Cauca, presumíamos de eso, Óscar, ahora lo vamos a tener menos, pero la verdad, yo se lo digo, la percepción como ciudadano y como periodista es que se hace poco. Tienen un gran reto
los senadores y representantes elegidos ahora, porque de verdad lo que se espera de ellos es mucho luego de lo que pasó realmente en el paro nacional, en el llamado estallido social, porque las necesidades son muchas. Los jóvenes reclaman, los emprendedores reclaman, los empresarios reclaman, las mujeres reclaman, todo el mundo espera de verdad muchísimo y ahí de verdad ojalá las cosas, esas expectativas se colmen. Bueno, tenemos que aclarar también que el Congreso hace su labor, pero también tiene que ir combinado con la presidencia, ¿no? Por ejemplo, saber la posición que tendrán los congresistas que estuvieron tan conectados con el paro nacional en un tema como la reforma tributaria, que será necesaria en este momento, se viene, o cómo presentan una propuesta creativa para hablar de la sostenibilidad del Estado sin acudir a la reforma o ir en contravía de la bandera que ellos defendieron, ¿no? Muchos temas, muchas perspectivas, y esto es cuestión de semanas, que va a cambiar el 20 de julio el Congreso, y como decíamos, pues finalmente pues con una representación de 13 personas en la Cámara, de ellas 5 del Pacto Histórico, 3 de la U, 3 de Cambio Radical, no, 1 de Cambio Radical, 2 liberales. Un verde, o sea, pues hay de todos los colores, pero sí, lo más importante es que el color que prevalezca sea el azul y blanco del Valle del Cauca, sí, para luchar por esos proyectos de desarrollo que necesitamos en la región. Vamos a hacer una pausa, vamos con unos mensajes comerciales, compromisos comerciales. Ya regresamos aquí a la Hora del Martillo, hoy con estos invitados y los congresistas electos Cristian Garcés y José Alberto Tejada. Pausa y continuamos. Pausa. Ya regresamos a la Hora del Martillo con este tema y los desafíos del Valle y su bancada en el próximo Congreso. Continuamos en la Hora del Martillo. Hoy el tema del Congreso del Valle, el Congreso, la bancada del Valle del Cauca, los propósitos, los proyectos fundamentales para la región. Ya estábamos escuchando las diferentes posiciones con respecto a mega obras, grandes proyectos de inversión, pero también la necesidad de hablar especialmente de temas como la educación del Valle del Cauca, los recursos que debe girar el gobierno nacional, también cómo desde el Congreso se debe trabajar en el tema social y la inversión en diferentes perspectivas de desarrollo para esta región. Vamos a conocer la opinión del congresista Cristian Garcés sobre esta temática y estos proyectos en el Congreso. Adelante, congresista Cristian. El bloque regional actual se despide con grandes resultados y en mi concepto cumplió, porque todos los grandes proyectos que se habían priorizado en el Valle del Cauca fueron incluidos en el actual Plan Nacional de Desarrollo y se cumplieron con los presupuestos cada año que se requerían. Necesitamos tener mayor capacidad con las alcaldías y la gobernación y el sector privado para que no hayan atrasos en las obras, para que personas o entidades que quieren ponerle palos a la rueda del desarrollo social y económico del Valle del Cauca no logren hacerlo y gane el bien común, el interés general. Creo que el bloque cumplió y esperamos que el próximo bloque lo logre también. Muy bien, el trabajo en el Congreso, Rubén, es de bloques. Finalmente, pues cuando hay proyectos se votan y si hay mayorías, por ejemplo, los antioqueños siempre han tenido fama que es el bloque paisa, los bloques costeños, que además integra congresistas de 6, 7 departamentos. Entonces votan las ingenian para llegar siempre unidos. Sí, sí. Ellos tienen una unidad en un momento para sus proyectos regionales. Y en ese caso habría que preguntarse qué tanto el bloque parlamentario vallecaucano se suma a los del departamento del Cauca, por ejemplo, un bloque del Pacífico. A los del departamento de Nariño. Debería existir, era más un bloque del Pacífico que precisamente un bloque más contrapeso con los otros, las otras teniendo regiones. En cuenta además que Cali es la ciudad que acoge todo lo que pasa en el departamento de Nariño, Cauca, Chocó, a nivel de la problemática social. Es la capital del Pacífico, naturalmente. Indudablemente. Pero hay una cosa allí que habría que poner de presente, lo que decía el representante Cristian Garcés, y es que el bloque parlamentario cumplió, sí, en la medida de sus posibilidades, pero quedan muchas cosas pendientes. Además cumplió en el sentido de, digamos que apoyar y sobre todo presionar la cantidad de soluciones que hubo que poner en marcha con respecto a lo que fue la pandemia, el tema de la vacunación, el tema de la reactivación económica. Pero ahí siguen muchas cosas pendientes también, como se advertían desde el comienzo, Óscar. Sí, señor Gilardo Arango, el tema precisamente del trabajo en bloque y lo que representa políticamente los cambios que podría haber, que son ahorita, pues como decíamos, hay muchas expectativas
con que haya un cambio en el giro del país. Sí, sobre todo el interrogante que genera el cambio tan drástico en la composición. María Isabel Ulloa hace unos días analizaba el tema y señalaba cómo, a pesar de la pandemia, de las dificultades para que se reuniera presencialmente el bloque parlamentario en su última etapa, pues deja una vara alta al haber alcanzado... María Isabel va a estar con nosotros más adelante. Que se incluyera, claro, es importante, que se incluyera en el presupuesto nacional pues, los proyectos más importantes, 3.6 billones, si no estoy mal, y esto generó pues, la posibilidad de hacerlos, pero cuando ya uno desglosa, entonces se encuentra que la inclusión fue a cuentagotas, tipo doble calzada Buenaventura, un tramo de 9 kilómetros, tren de cercanía, factibilidad solamente. Entonces la tarea queda pendiente. ¿Podrá esta nueva composición del bloque parlamentario vallecaucano, con posiciones tan antagónicas, estar tan unida para lograr esto o más en este periodo? Es el gran interrogante. Yo quisiera añadir a eso, Óscar y Gildardo, además, un desempleo del 13% en el Valle del Cauca. Dígitos. De 2 dígitos. Y hay ciudades con más del 60% de desempleo como Buenaventura, por ejemplo. Sí, que es el caso más El tema de grande que en el Buenaventura, que debiera de ser una de las ciudades más importantes de Colombia en todo el sentido de la palabra, debiera de ser el faro real del desarrollo económico de esta región y del departamento del Valle del Cauca, y todo lo contrario, cada vez la vemos mucho más sometida al vaivén de todos los acontecimientos políticos y sociales que se registran allá. Para el caso, el número de familias que han tenido que salir desplazadas, más de 200, el número ha crecido esta semana, Calima, ¿no? del Bajo Calima, y que están allá, nos contaba precisamente una corresponsal, una colega periodista, esta semana, cómo está en este momento en el Estadio Marino Klinger de Buenaventura, viendo a ver cómo hay ayuda humanitaria. Y los que siguen llegando. Y los que siguen llegando, exactamente. Bueno, pero el Valle del Cauca también afortunadamente tiene 5 ciudades grandes fuera de Cali, tiene 25 municipios más muy fuertes, y se ha logrado también que obviamente hay una bancada regional que jalar los proyectos, pero también hay un sector privado, gremial, que se ha sumado más. Yo pienso que, Gildardo, ¿qué opina? Se han sumado más como en esos esfuerzos, como hace Propacífico, en la misma Cámara de Comercio de Cali, que haya más trabajo en equipo. Yo creo rodearlos más, no solamente los congresistas, sino rodearlos más en su labor. Por ejemplo, en el tema de reactivación eso se ha visto. La vinculación del sector privado, la manera como ha trabajado también el gobierno departamental para sacar adelante iniciativas como Valleín y otras que han logrado reactivar la economía en la región en medio de un momento de transición que es el que viene. Y hay otro tema clave ahí, que es el liderazgo de la gobernadora Clara Luz Roldán. Sin duda. Eso ha sido importante, y el proceso que viene desde la doctora Elia Francisca Torre, un proceso que están trabajando. Digamos que a estos gobernadores como a ella... Comunicación con el bloque, y hay liderazgo en ese sentido. Les tocó un periodo atípico, y eso no hay que negar. Es que líbranos, Señor, si nosotros no tuviéramos un sector privado fortalecido, que ahora en el último año de verdad ha hecho mucha más conciencia, ha buscado y por muchos todos esfuerzos. Los medios, nos tocó esforzarnos a todos los sectores. toda esta brecha, pero también hacerle conciencia a la ciudadanía en ese aspecto. Tenemos que fortalecer lo público, que es lo de todos, pero lo privado también tenemos que aprenderlo a respetar, porque de lo contrario yo creo que estaríamos en una situación de verdad mucho más extrema de pobreza y de violencia en nuestro país. Muy bien, vamos a conocer también la opinión de líderes de opinión de la región, el doctor Fernando Garcés Lloreda, el doctor Mauricio Cabrera, sobre esos retos y desafíos para la próxima bancada del Valle del Cauca en el Congreso Nacional. Adelante. Desde el punto de vista regional, lo que es importante es que la bancada del departamento del Valle tenga un papel más activo. Lo que se ha visto en legislaturas anteriores es que las bancadas de otras regiones, como la de la costa, como la de la región antioqueña, han logrado muchísimas cosas para sus regiones que la del Valle no lo ha logrado. Por ejemplo, las carreteras 4G, el 60% de esas carreteras se hicieron en Antioquia y otro 30% en la costa, y en el Valle nada más una. De manera que la bancada sí tiene que estar viendo las necesidades de la región, la forma de que se asignen más presupuestos de la nación a esta parte, sobre todo sabiendo que aquí tenemos territorios tan vulnerables, tan necesitados como Buenaventura, y me incluyo también el norte del Cauca, que aunque no pertenece políticamente al departamento, sí tiene una repercusión muy grande su situación sobre lo que pasa en el Valle. Lo primero que tienen que hacer es exigirle al gobierno nacional que cumpla de verdad todas las promesas que le ha venido haciendo al Valle del Cauca desde hace muchos años. Incluso son obligaciones de carácter nacional
que están en la ley que ha venido incumpliendo en los últimos gobiernos, como el dragado del puerto del canal de acceso, el dragado de profundización, como la carretera Buenaventura-Bogotá, que es una carretera nacional. ¿Qué tal el tema del ferrocarril que lo dejaron abandonado? El sistema de transporte masivo de pasajeros. O sea, son obligaciones del gobierno nacional que tienen que darle la mano al Valle del Cauca. Aquí estamos acostumbrados a hacer siempre nuestro propio desarrollo, pero el gobierno nacional en este momento, más que nunca, tiene que colaborarle no solamente al Valle del Cauca, sino a todo el Pacífico. Muy bien, Loli. Líderes de opinión aquí en La Hora del Martillo con sus diferentes puntos de vista, y vamos a hacer contacto con la periodista Dayana Arango, y está con María Isabel Ulloa, directora de ProPacífico, que también ha estado apoyando diferentes gestiones del bloque parlamentario. Adelante, Dayana. Un saludo para usted y todos los televidentes del Martillo. En este momento me encuentro con la directora de ProPacífico, María Isabel Ulloa. Muy buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, buenas noches. Saludos, Diego, y a todos los televidentes. Bueno, empecemos hablando de esos tres principales desafíos de estos nuevos congresistas. Pues yo creo que el primer desafío es recuperar la confianza de los ciudadanos. Es sin duda claro que es el Congreso una de las instituciones más desprestigiadas de Colombia, y ahí hay un reto importantísimo. Lo segundo, pues seguir trabajando por la región, hablando de los congresistas vallecaucanos, con esas prioridades que hemos acordado entre todos, temas de infraestructura, pero también temas de educación, temas de planeación y, evidentemente, pues hacerle control político y gestión al nuevo gobierno. ¿Cómo seguir trabajando con proyectos y estrategias para este bloque vallecaucano? Pues yo creo que la agenda regional está de alguna manera muy concertada. Estos últimos 4 años nos demostraron que trabajando juntos somos más fuertes, y el bloque parlamentario juega un rol fundamental en todo eso, porque los congresistas pues tienen un rol de hacer las leyes, otro rol de hacer control político, pero sobre todo tienen un rol, o pueden ejercer un rol de gestión, de ir al gobierno, de incidir por esos grandes proyectos, por esos programas de educación, de salud para la región, y ahí pues tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. ¿Y cuáles son esos proyectos que ya están a futuro y que los congresistas deben trabajar? Pues tenemos una agenda en temas de infraestructura muy amplia. El primero es pues la Buga-Buenaventura, terminarla. Esperamos que este Congreso que está todavía actualmente quede la concesión adjudicada, pero también está terminar la Mula Lolo Guerrero, está el dragado de Buenaventura, está el tren de cercanías, está el tren del Pacífico. Entonces tenemos una agenda nutrida. Bueno, directora, muchísimas gracias y siempre bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas noches. Continúe usted en estudio con más información. Muy bien, muchas gracias a Dayana Arango y a la doctora María Isabel Ulloa. Precisamente el tema de Rubén, de las perspectivas, este proyecto de la doble calzada Buga-Buenaventura es un proyecto que va a salir mucho más costoso, porque ahora hay que entrar a comprar muchos lotes entre Buga, Mediacanoa y de Citronela Buenaventura. Es un ejemplo de que es una lucha del Valle del Cauca, no es proporcional lo que envía el Valle y tributa a lo que recibe. No obstante que este último año se haya logrado equiparar un poco, pero creo que ese es el comienzo de muchas de las situaciones. Hemos pasado muchos años diciendo que casi el 60% de la carga que ingresa y sale del país es por esa vía. Yo creo que cualquier tipo de inversionista o analista extranjero oye eso y ve esa vía y dice, realmente aunque es incomprensible, de verdad, que todavía, yo insisto, pero el viaje ha mejorado, de ida, sobre todo, no, con los túneles. túneles. Ha mejorado ostensiblemente, pero ¿cuántos gobiernos llevamos en esto? Pues hagamos la cuenta rápido. Uribe, 2 de Santos, 2 periodos, y Duque. Imagínese usted. Uribe 2. Sí. Y yo quisiera anotar algo muy rápidamente, Gildardo, Oscar, y a la teleaudiencia. Ahora viendo a la doctora Ulloa, sí que nos hacen falta el liderazgo del sector público, de estos nuevos ejecutivos, como la doctora Ulloa, como el doctor Esteban Piedrahíta, como el doctor Pérez en la Cámara de Comercio, que sin timidez se abanderen todo este tipo de iniciativas, que lo hace la gobernadora del departamento, la doctora Clara Roldán, que lo hacen ahora lo del bloque parlamentario, pero con ganas y con decisión, porque de lo contrario, ¿verdad?, los nietos de nuestros nietos seguirán oyendo hablar de que no hemos terminado la vía Buenaventura. No, creo que sí se va a terminar pronto, Gildardo. El tema, sobre todo, es que había un tema de invasiones, sobre todo en la parte de Buenaventura, porque la gente, al conocer que había un proyecto, eso se descontroló mucho tiempo, y hoy en día van a tener que entrar a comprarle prácticamente a unos invasores de terrenos los predios.
Claro, porque además pareciera que se adelantan un poco a los recorridos, a los tramos, a las servidumbres y rápidamente levantan ranchos en sectores año pasado muy una invasión cercanos. como de No 80 estamos hablando de familias. los que por años han estado ahí, para nada. Y entonces de pronto ya muy rápido tiene usted un consejo comunitario, tiene una consulta Las previa. consultas Y previas. también estos elementos desde la legalidad pues han trabado un poco en el tiempo el proyecto, pero lo otro es los recursos a cuentagotas para que la ejecución fuera un poco más ágil desde el punto de vista de recursos provenientes de la nación. En esas obras... ¿Qué es lo que va a pasar, Sí, Oscar, señor. cuando se quiera retomar también el tema de la recuperación de la vía férrea? Totalmente ocupada. No, hay Totalmente una ocupada. denuncia que sacaremos próximamente sobre cómo la han desmantelado. Están desmantelando un puente total ferroviario. No vamos a decir dónde porque lo vamos a sacar como en primicia, pero sobre todo es una evidencia de cómo si va pasando el tiempo, por ejemplo el tema de la doble calzada, hubo ese derrumbe fuerte en el kilómetro 89 en Restrepo. O sea, mientras no se construya rápido, Surgen otras necesidades el mantenimiento, el resto de la vía, que ¿qué pasa? cambian el costo Claro. inicial del proyecto. Claro. Lo Y modifican eso totalmente. es lo que finalmente también dejar de extender tanto los tiempos, pero obviamente eso no es una responsabilidad exclusiva del bloque parlamentario ni del gobierno departamental, sino del gobierno nacional. Total. Y ha habido, pues para nadie un secreto, en los últimos 4 años, pues no ha habido el ritmo que venía la obra cuando estuvo la presidencia de Juan Manuel Santos. Claro, es cierto. Ahora, hay una cosa que habría que sumarle allí sin salirnos del tema, y es que hay que recordar que luego del paro en Buenaventura hubo un compromiso 21 puntos. con el gobierno nacional, y dentro de todos esos compromisos, que no todos se van a cumplir al término del gobierno del presidente Duque en el mes de agosto, tiene mucho que ver con esa situación de vivienda, de condiciones de servicios públicos en las que tiene la necesidad tanto la parte de la isla como la parte ya continental de Buenaventura, y que tienen que ver con la vía también. Siempre hablamos mucho de Buenaventura, pero el Valle tiene más regiones. En el norte, Sí, sin duda. el norte del Valle también necesita inversión, en Cali, como la capital que además crece. Creo que el crecimiento de Cali No, es el vertiginoso. compromiso que necesita Cali como en su transformación a distrito especial del gobierno nacional para que esto pase un poco de la... Ya se sintió algo del tema del jarillón, Sí, que era de una de las la teoría a la necesidades. práctica, ¿no? Esto De la teoría a la práctica. Requiere un impulso y todo este COMPES del río Cauca que es muy importante para... Bueno, muy bien. Esta Para la conversación región. con nuestros colegas periodistas está muy entretenida. Vamos a una pausa y ya saben, estamos en la franja opinión de Telepacífico y este es nuestro adelanto del próximo a fondo, el martes de Pascua, aquí en Telepacífico. El próximo martes, 19 de abril, 9:15 de la noche, a fondo en Telepacífico. Especial Migrantes y la historia de la familia de una mujer colombiana que murió en la frontera entre México y Estados Unidos. En la hora del martillo, la campaña por la presidencia de Colombia en cuenta regresiva. Análisis total, este miércoles 20 de abril, 10:15 de la noche. Muy bien, adelanto de lo que tendremos en la semana próxima en la franja de opinión. Ya vieron, ¿no, señores? La cuenta regresiva. Es que esto se vino encima ya. Ya pasa la Semana Santa y ahí sí empieza, como dicen, ya la recta final de la campaña. ¿Qué opina don Rubén Darío Gálvez? Pues muy bien, la expectativa del encuentro que tendremos precisamente aquí a través del canal y una alianza de medios de comunicación, la academia y también los gremios económicos para escuchar a los candidatos hablando del Pacífico. O sea, qué tipo de anuncios tienen, pero ojalá de forma concreta, Oscar, en tal sentido, porque bueno, sí, definitivamente ya se vino la primera vuelta de esta elección presidencial en la que todos tenemos que ver porque todos decidimos. Todos decidimos y pues se prevé, Gilardo, que el ambiente político, el tema, movilice mucho más gente que en las elecciones al Congreso, que no obstante que había como mucha... Al comienzo hubo mucho movimiento en Cali, pero no fue, el abstencionismo volvió a hacerse presente. Digamos que las consultas podían ser el gancho, pero no lo fueron, tal. suficientemente para disminuir la abstención de manera significativa. Pero siempre en las presidenciales la gente se expresa mucho más y creo que en una ciudad que ha tenido un año como el 2021, en una región que vivió este levantamiento popular con tanto énfasis, pues muy seguramente así va a ser.
Será un ejercicio interesante el que ustedes plantean desde aquí con Rubén, con Telepacífico, con la Academia, para escuchar y comprometer sobre todo a los candidatos presidenciales de cara a esta región, a la región pacífica. Yo sumaría a Gildardo, Oscar, una circunstancia interesante que ojalá se lograra también con el canal, y es que como nunca antes las fórmulas vicepresidenciales o son del Valle del Cauca o son del Pacífico. Hay un dato interesante, hay 4 egresados de la Universidad de Santiago de Cali candidatos a la vicepresidencia. Es que Exactamente. todos tienen que ver con el Valle del Cauca. Eso Exacto. va a ser muy importante. Yo creo que eso es importante y qué bueno poder hacer también un debate o un foro con esos candidatos y mujeres además, que son supremamente Mujeres muy representativas. valientes porque entraron a una campaña presidencial como fórmula vice. En un contexto, en un país polarizado, exponiendo su vida, su integridad, tantas cosas, pues no es fácil. No es fácil. Bueno, muy bien, vamos a conocer la opinión de los congresistas, el congresistas electos Cristian Garcés y José Alberto Tejada sobre el próximo bloque regional. ¿Qué perspectiva tienen ellos de trabajar en conjunto, no obstante sus orígenes políticos? Adelante, congresistas electos. El bloque regional y de congresistas está para articular el liderazgo del Valle del Cauca, tanto lo público, lo privado, incluyendo también la academia, los sectores sociales, y en ese sentido definir la agenda que se requiere, para mí, en 3 temas. 1, las grandes obras de infraestructura; 2, la seguridad; y 3, la lucha contra la pobreza, donde algunos, como en mi caso, estaremos trabajando muy fuerte. Yo estoy en la Comisión Tercera, Asuntos Económicos, donde se aprueba el Plan de Desarrollo, los presupuestos, las reformas tributarias, con banderas donde el caso del gota a gota, que se ha vuelto la nueva esclavitud del pueblo, tenemos que lograr sacar a miles de vallecaucanos de esta tragedia, logrando un crédito popular, barato, de fácil acceso, entre grandes temas que tenemos para garantizar que saquemos de la pobreza al suroccidente colombiano. Pues un bloque parlamentario debe servir para hacer gestión, para esos que se suben, no para tomar cafecito y para mojar prensa. El bloque parlamentario debe presionar a los gobernantes, tanto locales como departamentales, como al gobierno central. Por ejemplo, el Valle del Cauca es supuestamente uno de los 3 departamentos más ricos del país. Y yo ahora que me lo he recorrido, aquí pasando el puente Juanchito, está Ciudad del Campo, y allí no hay agua potable, no hay petar, no hay legalización de predios. Si mira al otro lado, tampoco hay agua. Si se va subiendo, encuentra que no hay vías terciarias. Si eso pasa en el 3er departamento más rico del país, piense usted en el Magdalena, piense usted en el Chocó. O sea, los parlamentarios estamos no solo para ir al Congreso a hacer leyes, estamos para hacer control político y para promover gestión. Muy bien, decía José Alberto Tejada, promover gestión y no para tomar tinto y reunirse una vez por mes. ¿Usted qué opina de eso, Rubén Darío Gálvez? La verdad, yo quisiera ver esas posiciones tan antagónicas con que llegan estos y después de una campaña presidencial tan fuerte que se va a vivir, tan fuerte, tan radicalizada, tan extrema a la derecha, a la izquierda, para ver qué tanta buena comunión va a haber, y este bloque parlamentario, como lo dice el doctor Garcés, va a ser tan al unísono en favor del Valle del Cauca. Me parece que es muy interesante, porque es que la posición, por ejemplo, del representante Tejada es muy interesante, pero no sea la hora de que ellos de verdad quieran ponerse de acuerdo, qué tanto se van a entender desde todo punto de vista. Creo que ahí hay entre ellos un reto muy importante también, o por el contrario van a cada uno a tratar de ganar posiciones y no va a pasar Pero mucho. precisamente ahí, Gildardo, es donde entra, y es un papel fundamental, los gremios, los gobiernos departamentales. Para articular. Para mediar, ¿no? Sí, como para que haya un punto de equilibrio y decir, bien, si cada uno tiene sus tendencias, sus orígenes, sus partidos, pero el Valle del Cauca debe ser un partido de todos los congresistas, el desarrollo de la región. Sí, lo decíamos al comienzo, creo que el gran desafío ahí es poder anteponer los intereses regionales, del desarrollo, del departamento, de la seguridad, de la educación, de la recuperación del tejido social por encima de las diferencias políticas o de los idearios que a simple vista son antagónicas en 2 bandos de la bancada parlamentaria. Y será el momento entonces de demostrarlo.
qué tanto están dispuestos a trabajar, a bajar recursos, proyectos, con una gobernación de la cual han hecho parte de la oposición, ¿sí? Con una región en la que buscarán también alianzas para comenzar a abrir los espacios de cara a las elecciones locales. Ese es un Sí, porque inmediatamente termine la importante. campaña presidencial, al otro día estamos en campaña regional y local y de las alcaldías. Y cada uno de ellos sabrá que tendrá que moverse con muchísimo cuidado en ese sentido para Porque o se tiene un costo marca político. o se desmarca en el asunto político. Y también es muy importante cuál es el papel que juega en cada una de las regiones del departamento, porque estamos hablando de un valle al sur muy en comunicación con el departamento del Cauca, en circunstancias donde todos Florida, sabemos, por ejemplo, Pradera, por ejemplo. allí Miranda, donde hay Aloto, unas situaciones entre afrocolombianos, indígenas y los dueños de la tierra cultivada de la caña de azúcar que se han venido ocupando. O sea, hay temas álgidos realmente en donde ellos tienen un gran papel también. No incendiar más, sino llevar a la tranquilidad y a la negociación en circunstancias como estas de las que Yo acabo de creo mencionar. que valdría la pena como una reflexión, Gilardo. La campaña termina. Sí, Y ya, empieza el y ya trabajo empieza el de trabajo los legislativo, congresistas. tiene otro tipo de connotación. Sí, cómo defender esos idearios sin incendiar, sin propiciar más la polarización en una ciudad como Cali y aportando a la recuperación de tejido social después del 2021 y las heridas que dejó. Lo que ha hecho Gilardo, las heridas. Creo que también el tema de inversión social es fundamental porque en la ciudad, después de un año del 28A, prácticamente ha habido un trabajo, pero no es suficiente, Rubén Darío. Hay muchas heridas, el tema de sociales. Creo que está ahí presente, que hay que trabajar mucho más por el tema social. Yo creo que parece como si fuera un cliché el hecho de decir la unión, la tolerancia, el entendimiento, la paz, pero yo creo que sí, yo creo que es el momento en que cada uno de ellos, una vez tome posición, debiera de verdad hacer ese examen de conciencia, ahora que estamos en Semana Santa, Oscar. Igual allá se van a encontrar todos los días. Claro, Van a y trabajar, es que- allá y se es encuentran que en el mismo recinto. A cambio de vivir agarrados, busquémosle a estos salidas porque lo han demostrado toda clase de guerras y toda clase de conflictos. La única salida es el diálogo, es el entendimiento, es la negociación, como lo que va a pasar en Rusia y Ucrania. La única salida va a ser el día que se sienten a negociar de verdad y pueda ponerse Quizá la fin a lo que expectativa está pasando. marcada porque es la primera vez en muchos años que llegan 5 de los 13 representantes a la Cámara de un sector definido de izquierda, que es el Pacto Histórico, 2 congresistas, como son Wilson Arias y Alexander López. 3, porque está Roy Barreras Que ya también. estaban Roy Barreras también en representación de la misma... El Partido Conservador del es, mismo el que, movimiento es tal vez político. el único que no tiene representación ni en Cámara ni en Senado. Sí. Es un fenómeno. Entonces son cosas que se estrenan en esta nueva bancada parlamentaria que tomará Una nueva posesión temporada. el 20 de julio. Congreso, nueva temporada, Como más o dirían menos los podríamos realities. decir. Sí, señor. Entonces por eso genera mucha expectativa. Muy bien, vamos a una pausa y ya continuamos con el segmento final esta noche en la Hora del Martillo. Muy bien, ya vieron lo que tendremos la próxima semana. Esta es la franja de opinión. Tratamos de trabajar con todos los sectores, los líderes de opinión y precisamente vamos a escuchar al doctor Antonio de Rú del sector académico y a Daniel López de la Unidad de Acción Vallecaucana sobre esas perspectivas que debe tener el próximo bloque vallecaucano en el Congreso. La responsabilidad de los congresistas vallecaucanos es determinante en este momento porque en primer lugar tienen que contribuir a rescatar el papel que en el concierto nacional le corresponde al Valle. El Valle de alguna manera ha dejado de ser relevante y el Estado central ha dejado de mirar hacia acá para la solución de los grandes problemas que afrontamos en muchos temas. Esos temas pasan por cosas concretas, soluciones concretas que necesitamos, donde hay aspectos de infraestructura, donde hay aspectos de educación, de desarrollo social, etcétera, etcétera. Y también tenemos que tener, a través de nuestros congresistas, la oportunidad de hablar sobre los grandes temas nacionales, cómo vamos a resolver los problemas relacionados con la justicia desde una mirada vallecaucana, los problemas de derrota de la corrupción desde una mirada vallecaucana y muchos otros que nos atañen como habitantes de esta región. Bueno, los principales desafíos para los congresistas es responder a esta comunidad que está trabajando junta y por lo tanto también nosotros queremos tener una bancada del Valle del Cauca que también trabaje junta con nosotros y trabaje muy unida, muy cohesionada y que nos represente
como representantes nuestros ante las decisiones a nivel nacional y que de esa manera puede ayudar a gestionar, a jalonar recursos, proyectos de la nación para nuestro departamento, para nuestro beneficio, para nuestro desarrollo. Bueno, muy bien, acabas de decir una palabra clave para el bloque parlamentario, la representatividad, porque tenemos también, eso es clave, que haya congresistas no solamente de Cali, sino que tenemos, por ejemplo, de Buga, en el Senado vamos a tener la doctora Norma Hurtado, en la Cámara Víctor Manuel Salcedo, hay de Palmira, Bugueño, Julián López, hay representantes del norte, de Tuluá, Cali, creo que de Tuluá también, Tejáez de Tuluá, por ejemplo. Sí. Eso Sí, ayuda Tejáez de mucho Tulueño. porque también que el hecho que la bancada sea, pues tenemos un departamento con 42 ciudades, que sea Gildardo, realmente también, cada uno también va a luchar también por proyectos para por su estas ciudades. terruño, claro, así como por ejemplo Carlos Abraham, que es de Jumbo. Desde Jumbo, Y- está variado. y ha generado- Podemos decir que el menú legislativo está variado, hay de todas las regiones. Sobre todo mucha representatividad geográfica del territorio, de los municipios del norte del valle, del centro y del sur. Y eso, pues sin duda debe redundar en un buen resultado y muy equitativo en el desarrollo. Rubén, estratégicamente el hecho que no más allá, pues se haya bajado a 9 senadores, es el momento de hablar de un bloque del Pacífico. Creo que es fundamental unirse con la gente del Cauca, con la bancada del Cauca, con la bancada del Chocó, con la bancada de Nariño. Sí. Es que incluso pues, se podría integrar a la del Putumayo sí, claro. para poder tener mayor representatividad. Sí, lo decíamos al comienzo, la necesidad yo creo que en este sentido es hacer equipo, es hacer mayor presencia en tal sentido. Y una cosa particular que vamos a perder esta vez con un hombre que no logró elegirse esta vez como Fernando Reyes Curi, palmirano él, que tenía mucho trabajo con presentaciones de proyectos de ley, ¿no? Porque es que no es solamente ir Como el allá de la eutanasia, a la ley tomar del biche. tinto y a levantar la mano y a decir presente La ley durante en pupitrazo, las pues, nada de plenarias y pupitrazo. pupitrazos, sino a trabajar, realmente a estudiar y a proponer. Yo diría que desde ese punto de vista también es el reto, porque recuerdo mucho la anécdota de un concejal aquí en la ciudad de Cali que la única vez que levantó la mano fue para pedir que le aumentaran el calorcito. No me vaya a dar porque- nombre, no nos vamos a porque meter estaba más haciendo polémica. mucho, que la única vez que pidió la palabra fue para que le aumentaran la volumen. temperatura ¿Al al aire aire acondicionado? acondicionado porque estaba haciendo pues. mucho calor. Porque es que de verdad hay gente que O como pasa- congresistas que han ido, que salieron de medios de comunicación, incluso presentadores de televisión que llegaron al Congreso y no se volvió a pasa saber. pero Por es que ejemplo, Alfonso eso pasa Lizarazo, inadvertido. Nelly Moreno. Nelly Moreno. Sí, claro. Y así muchos nombres. Claro. Alfreda Silvio El general Salazar. Canal, que era tan... El general tan- Canal que fue tan fuerte. un hombre que Sí, hablaba tan fuerte en la tercera lo que quiero brigada. decir es, no solamente es el haberse hecho elegir y estar allá sentado, calentando el puesto, sino trabajar y hacer presentaciones de proyectos de ley y lograr que se los aprueben y en donde ellos Y en realmente ese sentido, favorezcan la región. Oscar, señor. en ese sentido vendrá un examen importante para los primíparos, porque vamos a tener varios. Bastantes. Sí, varios. Pues por lo menos están los nuevos, están los 5 del pacto. Los 5 del pacto. En la Cámara. Está de la en U, Julián Cámara. López. Va a está- estar Leonardo Gallego, También es de la nuevo. Casa de los Duvalier Arroyave, Sánchez. Duvalier Sánchez. Podríamos decir que Víctor casi el- Manuel. O sea, la Cámara tiene Un quizá un 60% 60% de composición y es gente muy joven, de ¿no? congresistas nuevos. Y esa dinámica parlamentaria también hay que aprenderla, articularse con los que saben para que el tema sea productivo. Y que no terminen arrollados por otros que ya Claro, son claro. unos leones allá y que se saben mover. Y En el que usted- protagonismo y en el accionar. y en el que nunca se le conozca ni la voz. O sea, el asunto es hacerse Sí, valer allá. ese Esa es otro otra componente cosa. a tener en No, cuenta. y mediáticamente también es importante que tengan una comunicación constante con la ciudadanía, con la región, ¿no, Gildardo? Eso es clave porque Total, muchas mire que veces en hay congresistas que no los vimos sino en las campañas. Pero En eso, por ejemplo, hay que estar contando qué hacen. Reyes Curi se ha ganado un espacio importante con debates tan interesantes como la eutanasia, la ley antitrámites, pero queda demostrado que algunos de esos temas no dan tantos votos en un país tan religioso como Colombia. Sí, es verdad. Es Bueno, verdad. muy bien, vamos a y conocer terminó otro quemándose. líder de opinión muy importante, Mario Fernando Prado, a ver qué opina él de la próxima bancada. Un poquito agudo su opinión, conozcamos la opinión de Mario Fernando Prado. Da tristeza la carretera Mulaló-Lobo-Guerrero, la terminación de la interminable carretera, la doble calzada de Buenaventura, el dragado de Buenaventura, el arreglo de los peajes. Es decir, uno realmente siente envidia de la buena cuando uno ve las carreteras de Antioquia, cuando uno ve el progreso de Medellín, cuando uno se asoma a Barranquilla y se da cuenta que ese es el Miami suramericano. Por Dios, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos pasó? Entonces las expectativas no son las mejores. Bueno, la opinión
La opinión de Mario Fernando Prado, muy agudo de él, pero yo pienso que no hay que ser, como dicen, hay que ser optimistas, hay que meternos en optimismo. Rubén Darío, usted que es tan optimista, en el buen sentido de la palabra, de que realmente hay que rodear, que tenemos que trabajar todos por la región. Yo creo que esa es la dinámica. Bueno, sí, yo entiendo a MF en cuanto al pesimismo y créame que yo estoy un poquito incrédulo, de verdad. Yo soy crea optimista, que nos va a ir bien con esta nueva bancada. Confío hay que tener plenamente, positividad. Sí, confío plenamente e insisto, es un reto muy grande y en ese sentido también a quien elijamos como presidente de Colombia también tiene un papel fundamental en lo que representa el Pacífico colombiano para el resto del país, o si no, de verdad, pues apague y vámonos. Claro, pero no vamos a apagar y nos vamos a ir. Nos vamos a ir en 4 minutos que termina el programa, pero no vamos a apagar tampoco. Creo que, Gilardo, no es momento de apagar. Creo que con mayor razón la región debe estar encendida, entre comillas, para trabajar en conjunto. Claro, aunque el accionar va a depender de esa bancada dividida, de los idearios, va a depender mucho de quién sea el presidente de la República, ¿no? Ahí, y también cómo queden organizados. Una cosa clave es en las comisiones del Congreso. Porque también hay comisiones estratégicas. Que son determinantes para el desarrollo. Y hay unas fundamentales, por ejemplo, de derechos humanos. Es importante que haya una buena representación de la región. Porque también tendrá como tarea continuar en ese tema que quizá no hemos tocado, y es la implementación de los acuerdos. De lo que está pendiente, el desarrollo rural integral, que es el primer punto. Que no hemos escuchado a los candidatos a la presidencia hablar del acuerdo de paz. Están olvidados. Sí. Ayer el presidente en la Asamblea de la ONU habló del tema, ahora sí sacó un poco de pecho con el asunto, con la denominada paz con legalidad, también recibió críticas, pero hay muchos pendientes, sobre todo en ese primer punto, desarrollo rural integral, el punto de tierras, que es el que sigue generando problemas en los sitios más apartados del país. Bueno, y se nos ha escapado de verdad también hablar de qué papel van a jugar los nuevos representantes a la Cámara, escogidos esta vez por las representaciones de territorios. Tenemos uno en Buenaventura, que es Orlando Castillo, ¿no? Que es Buenaventura, que se suma, y es Florida y que también fue Pradera. Sí, al sur del Valle. Estos representantes de las víctimas del conflicto armado que entran a remozar ahora la Cámara de Representantes y en donde ahí también habría que esperar qué papel una juega. duda, el Partido de los Comunes, ¿qué pasó en las elecciones? Las antiguas FARC. No, ellos prorrogan su permanencia. Ellos se mantienen. Porque si fuera a juzgar por la votación no tendría. No. Porque es que fue una votación cada vez más pírrica. Sí, total. No pero por el acuerdo de paz ellos se mantienen. Sí, se gana el derecho a permanecer otro periodo. ¿Sí han sido representativos? Pregunto a los dos. Corto porque ya nos está acabando. Yo creo que en el tema de derechos humanos y reclamos para las víctimas y de implementación del acuerdo de paz, pero de pronto se han vuelto un poco monotemáticos y la gente no los ha visto en otros escenarios. Yo creo que se sigue exigiendo de verdad el cumplimiento de los acuerdos y las promesas que ellos hicieron y en tal sentido todavía falta mucho. Creo que ahí es donde estamos todavía Nos hemos quedado cortos. Que no hemos avanzado. Bueno, muy bien, pues a Rubén Darío Gálvez, gracias por acompañarnos. Como siempre, Rubén, esta es su casa. Yo siento que juego de local todavía. Sí me di cuenta, casi no llega aquí al estudio de estar saludando a todo el canal. Y Gilardo también juega de local. Muchas gracias, Oscar. Y gracias por acompañarnos, a todos los invitados, a todos los líderes de opinión, por habernos acompañado en esta emisión. Este programa es financiado con recursos del FUTIC. Los esperamos el próximo martes en A Fondo a las 9:15 de la noche y el miércoles, como siempre, en la hora del martillo a las 10:15. Esta es la franja de opinión de Telepacífico. Gracias por estar en nuestra sintonía y continúen con la programación del canal regional de televisión Telepacífico. Buenas noches.